Apocalipsis, estudiando paso a paso, versículo a versículo, lo que Apocalipsis nos enseña y sobre todo la revelación que Juan recibe. Y de esta forma entonces hemos ido poco a poco entrándonos en todas las temáticas, las imágenes que ahí aparecen. Y ya estamos en la lección número 30, para aquellos que han solamente escuchado algunas, la lección número 30. Y esperamos en Dios que, por supuesto, Dios les esté ministrando cada día más. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Oremos por un momento. Padre, vamos a tu palabra, Señor. Hemos estudiado tu palabra y lo seguimos haciendo, y queremos, Señor, que tú nos enseñes a través de ella el tiempo final. Gracias porque cada día, Señor, aprendemos más y conocemos lo que tú tienes, Señor, en tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor, que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas al ministrar, al enseñar y al predicar hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Bien, vamos a hablar en el día de hoy de las 2 bestias, de eso vamos a hablar. Hay capítulos en donde aparecen varios temas, varios enfoques, y tratamos en lo posible de ir dilucidando paso a paso. Podríamos tomar todo un capítulo, pero en realidad no nos daría el tiempo para poder enfocarlo de la forma correcta. En el capítulo anterior que estuvimos tratando, vimos que el gran dragón, así como lo dice la Biblia, también lo define como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, dice, el cual engañaba al mundo entero, y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Eso aparecía en Apocalipsis 12, versículo 9. Y ante esta realidad entonces también aparece una frase en estos versículos posteriores y dice que él sabe que le queda poco tiempo. Así que, ¿qué es lo que hace quedándole poco tiempo? Se esfuerza por hacer todo el daño posible en la tierra. Entendamos que estamos hablando esto de la gran tribulación y estamos hablando del tiempo del fin. Aunque también ya está, como también lo veíamos, el misterio de iniquidad moviéndose, y todo esto que está aconteciendo hoy día en el mundo, todo este caos que está ocurriendo, es una parte también muy importante y fundamental de lo que va a ocurrir en el último tiempo. Ahora, aquí es cuando toma, digámoslo así, la iniciativa de delegar su poder a las 2 bestias, de acuerdo a los versículos que leíamos. Y cuando nos concentramos un poquito en este capítulo, también analizando un poco el capítulo 12, habíamos visto que el dragón que perseguía a la mujer para dar muerte a ese bebé, a ese niño que iba a nacer, símbolo de Israel, que lo aclaramos que era símbolo de Israel en este sentido, también quiere ahora perseguir a la descendencia de ella o a los seguidores fieles del Señor, que en este caso vendrían a ser tanto judíos como gentiles. Ahora, en este capítulo nos va a explicar Juan con detalle cómo se lleva a cabo en realidad esta persecución. Todo esto nos revela con claridad que en los últimos días habrá
un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos sobre este mundo. Podríamos imaginar o pensar que en este momento los poderes diabólicos están al máximo. En realidad no es así. Recordemos que todo está en el plan de Dios y en el propósito de Dios. Y Dios no va a permitir que sea más de lo que debe ser. Pero en ese tiempo todo va a ser diferente. Y ante esta realidad entonces nosotros debemos entender que todos los poderes diabólicos se van a desatar en aquel tiempo. Nosotros normalmente relacionamos todo esto con la figura del anticristo. Cuando vemos la escritura, dice, tiene que manifestarse el hombre de perdición, aquel inicuo, que el Señor matará con el resplandor de su venida, como también la escritura lo dice. Entonces, relacionamos todo esto con la figura del anticristo y aunque, como vamos a ver en el mismo libro de Apocalipsis, no se refiere a él de esta manera en el enfoque que nosotros lo podemos colocar. De hecho, nos presenta no a uno, sino a tres personajes diabólicos. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. Por un lado, ya hemos tenido la ocasión de ver lo que es el gran dragón, y lo hemos analizado en los pasajes anteriores, que no es otro en realidad que el mismo Satanás en persona, por decirlo así. Pero ahora encontramos que él le delega su autoridad en dos bestias. Una que surge del mar, de acuerdo a Apocalipsis 13:1, y otra que sube de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 13:11. ¿Ya? La primera bestia, la que surge del mar, es descrita en otras partes de la Biblia como el hijo de perdición, el hombre de pecado o también como el inicuo. ¿Ya? A su lado aparece, por supuesto, otra bestia que subirá de la tierra y que actuará como una especie de ministro de propaganda, en realidad, de la primera bestia. Y más adelante vamos a ver, por supuesto, la descripción de ella. Pero en este sentido va a ser descrito como el falso profeta, para de alguna manera hacer la popularidad de la primera bestia. Por lo tanto, este capítulo que estamos analizando ahora sirve para hacer una presentación de ellos y también de sus actividades, cómo van a funcionar o cómo van a hacerlo. Pero antes de que entremos a analizar los dos detalles o los detalles de esto, es importante que notemos que el apóstol Pablo dijo acerca de esta primera bestia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12, él habla de esta primera bestia, y lo acabo de mencionar hace un ratito atrás. Dice, entonces, se manifestará aquel inicuo, así se le llama en este párrafo, a quien el Señor matará, dice, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, cuya venida es provocada por Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, dice, en la injusticia. Lo que aquí se nos dice y lo que Pablo nos está expresando es que ese personaje vendrá por obra de Satanás y se manifestará con gran poder y se hará visible en realidad por medio de señales, prodigios mentirosos. Aquí es donde tenemos que entender este punto. No cabe duda entonces de que se presentará como un líder fuerte, carismático, que va a ofrecer, por supuesto, soluciones efectivas para una sociedad que agoniza en medio del caos que va a prevalecer durante la gran tribulación. Él va a aparecer para solucionar la situación que está ocurriendo o para traer en realidad el alivio a esa sociedad. Él traerá, por ejemplo, la unidad de las naciones y un sentimiento de seguridad a lo que es la sociedad que está viviendo. O sea, ellos están desesperados y él trae la solución para esos habitantes. También dice que será un líder, y lo enfoca de esta forma, será un líder populista que ofrecerá soluciones mágicas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y por supuesto cuando un mundo está totalmente desanimado, está complicado y sumido al mismo tiempo en innumerables conflictos. De hecho,
esto traerá solución para ellos. Entonces, vivimos en una aldea global, así se le llama hoy día, una aldea global que necesita solución, que necesita arreglo. Y tenemos problemas globales en realidad. Aquí no están segmentados los problemas. El problema está en todo el mundo hoy día. O sea, en realidad es esta la situación que vivimos. Entonces, en esta nueva situación que va a aparecer en la gran tribulación, cada vez más y más podemos ver aquí personas que piensan que tenemos que buscar de alguna otra manera un gobernante en el que cada nación ceda poder para que solucione nuestros crecientes problemas o solucione todas las dificultades que están ocurriendo, la falta de seguridad y también, por supuesto, la situación económica del mundo. Todos están pensando en aquello, todos están opinando de la misma manera, que ojalá aparezca un líder que pueda solucionar los conflictos que en este momento tiene el mundo. Y aún todavía no estamos en el caos que va a tener la gran tribulación. Ahora bien, fijémonos en que la Biblia afirma que esa bestia será creída y será seguida incluso por la mayoría de este mundo. O sea, todo el mundo va a encontrar que esta bestia, nosotros le llamamos aquí, de acuerdo a la Biblia, se le llama la bestia, pero en realidad será un ser humano, una persona que tendrá una capacidad increíble de engaño y al mismo tiempo que ofrecerá cosas que son totalmente increíbles para la sociedad. Entonces aquí la mayoría va a creer en ella y va a seguirle a ella. El apóstol Pablo nos da, por supuesto, la razón de esta conducta. Y Pablo dice en los versículos que yo acabo de leer, le dice, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y este es uno de los problemas que vemos hoy día latentes dentro de nuestra sociedad, la complacencia en la injusticia. Hoy día todo el mundo en realidad está viviendo bajo la injusticia y haciendo cosas injustas. Esto quiere decir entonces, cuando Pablo habla acerca de este personaje, que aquellas personas que rechazan la verdad del Evangelio quedan a merced del poder de Satanás. Eso es automático. Entonces, la presentación de la bestia que sube del mar, Juan comienza a delinearlo de una forma bien práctica. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, o sea, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, me paré sobre la arena, dice, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Cómo interpretamos este versículo o estos dos versículos? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Ahora, tenemos que buscar en la Biblia y tenemos que mirar en la palabra del Señor. Porque siempre lo he dicho, Apocalipsis, cuando usted lo estudia, todas las referencias o todo lo que usted necesita saber de Apocalipsis está en la misma palabra de Dios. Otras traducciones comienzan este capítulo diciendo se paró, en alusión por supuesto al gran dragón que estaba furioso porque no había podido acabar con la mujer ni mucho menos con su descendencia. Fue entonces cuando Juan vio aparecer progresivamente una bestia que salía del agua. Vamos a ponerle nosotros agua, aunque decía del mar. Vemos inmediatamente entonces que Juan nos marca la procedencia de la bestia, de dónde venía. La idea parece ser que fue emergiendo del agua o del mar poco a poco. Ahora bien, se ha debatido mucho acerca de esto y esta cuestión tiene a muchos líderes un poco complicados porque lógicamente surgen bastantes hipótesis acerca de esto. Pero miremos lo que la Biblia dice para poder entender realmente de dónde viene o de dónde surge esta bestia. Seguramente en esto no hay una sola respuesta, pero las respuestas están como dije en la palabra. Veamos algunas alternativas. En primer lugar, en cuanto a su origen espiritual, debemos notar que ya lo dijo el apóstol Pablo, que su advenimiento es por obra de Satanás. O sea, viene directamente de Satanás. En otro sentido, vemos también que se nos dice que la bestia sube del mar. Y podemos entonces pensar que una vez más, podríamos decir, ¿no? Este detalle tiene un valor simbólico. No está hablando del mar
literalmente, sino que está hablando de algo simbólico. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 vemos, en el mismo Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante, veremos que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas, de acuerdo a Apocalipsis 17:1. Y en el mismo texto nos aclara que esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y también lenguas, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. Entonces ya estamos viendo que aquí estamos hablando de algo simbólico. También el profeta Isaías, viendo al Antiguo Testamento, se refirió a las naciones enemigas de Israel como multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas naciones, y los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas. Eso lo dice por allí en Isaías 17, 12 y 13. Seguimos en esto. Más adelante vuelve a usar la misma metáfora. Los impíos, dice Isaías 57, 20, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Por lo tanto, entonces, desde esta perspectiva, la bestia surgirá entonces del medio del mar, que simbolizaría las naciones impías. O sea, nacerá de medio de las naciones impías. A eso se refiere aquí. Debemos recordar también que la visión que el profeta Daniel recibió de Dios, en la que se le reveló el curso que seguía la historia de los reinos gentiles hasta la aparición del Mesías, también nos da una claridad en este sentido. Es interesante notar que del último imperio gentil que aparecía, el cuerno pequeño, como también le llama ahí Daniel, que surgiría de entre 10 cuernos que estarían antes que él, por supuesto. Este cuerno pequeño representaba a una persona, ya que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un poco más adelante, Daniel comienza a hablar también y recibe la interpretación de estos detalles, y Dios le muestra que los 10 cuernos primeros representan en realidad a 10 reyes, y que el cuerno pequeño sería otro rey diferente a los primeros 10, y que cuando surja este cuerno pequeño derribaría a 3 de los primeros reyes que le antecedían. Esto aparece en el libro de Daniel muy claramente. Ahora, cuando leemos el pasaje entero, no hay duda de que este rey o cuerno pequeño es la misma bestia que encontramos en nuestro pasaje en Apocalipsis. Entonces, desde otra perspectiva, la bestia sería un rey que surgiría al final de los tiempos y aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado, por supuesto, por 10 reyes, y que se abrirá paso destruyendo a 3 de ellos y sometiendo al resto. De ahí también derivan muchas hipótesis que hablan de 7 naciones, que hablan de 10 naciones y que después quedarán 7. En fin, la gente comienza a sacar sus hipótesis de eso. Evidentemente no tenemos que elegir una de estas opciones, puesto que todas ellas son complementarias ante esta realidad. Entonces, debemos mirar más lo que dice la Biblia a las hipótesis que alguien pueda tener. Veamos segundo el carácter de la bestia. Cuando nos habla Juan aquí y nos cuenta un poco de la visión que él tuvo, entonces ahí nos muestra el carácter de esta bestia. Aunque en el último término lo que nos vamos a encontrar aquí es una persona, sin embargo es presentada como una bestia. ¿Por qué es presentada como una bestia? Por la forma de ser, por su carácter. La finalidad del autor, inspirado por supuesto por Dios, es muy clara aquí. Él quiere que entendamos que detrás de su apariencia humana hay un ser diabólico, malvado, terriblemente malo, carente de cualquier sentimiento de compasión, carente de todo amor y con un orgullo que excede a los límites de lo humano. O sea, estamos hablando de una persona totalmente orgullosa. Ya hemos tenido ocasión quizás de ver algo de su carácter cuando mató a los 2 testigos de Dios, hablando de la bestia, ¿ya? Y los exhibió públicamente. Ese tema ya lo vimos. Los exhibió en la plaza de Jerusalén por 3 días. ¿Para qué? Para regocijo de los moradores de la tierra, para que todos pudieran ver lo que él podía hacer. Automáticamente en esto,
esta persona que es descrita como una bestia salvaje, pone en evidencia la gran diferencia que hay con el Señor Jesucristo. Porque recordemos que la palabra de Dios y Apocalipsis mismo lo presenta como un cordero, una diferencia tremenda. Entonces es difícil pensar en un contraste tan grande entre lo que es la bestia y el cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la descripción de esta bestia, Juan nos dice, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, dice, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Empecemos por notar aquí en esto que la relación que esta bestia tiene con las bestias que contempló, por supuesto, el profeta Daniel en su visión, que son muy similares. El profeta vio una sucesión de bestias terribles. Primero un león, luego un oso y también un leopardo. Inmediatamente nos damos cuenta de que la bestia descrita, por ejemplo, en Apocalipsis, es una combinación de estas 3 descritas por Daniel. Podríamos decir entonces que combinada o que ha combinado todos los errores distribuidos en ellas para crear una bestia difícil de imaginar. Es como dice, cada bestia tenía su error, ahora las juntó todas para hacer algo, entre comillas, más perfecto y que concentre las características de todos sus predecesores. Es más o menos lo que estamos viendo. También Daniel vio y se le presentaron 4 imperios que se sucederían en el tiempo. Estaba el imperio babilonio, estaba también el imperio medo-persa, estaba el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Estos 4 están mostrados en el libro de Daniel y Daniel, por supuesto, habla acerca de eso. Y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria, en el esplendor que cada uno de estos imperios alcanzó, porque cuando vemos la historia es increíble, estos imperios fueron inmensos. Lo cierto es que se caracterizaron por su brutalidad y por su crueldad. Cuando usted estudia cada uno de estos imperios y trata de ir a la historia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, todos ellos fueron terriblemente brutales y crueles. Con razón fueron descritos como bestias salvajes. Arrasaban con todo. Entonces la bestia satánica que ahora se nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esa fiereza y todo ese poder implacable que ya se vio en los antiguos imperios. Por lo tanto, esta bestia representa a un rey que, aunque también es un imperio que tratará, por supuesto, de establecer su propio reino en este mundo en clara oposición al reino de Cristo. Recuerde que estábamos viendo en algunos temas anteriores que Jesucristo vendrá a instaurar su reino sobre la tierra y lo que menos quiere en este caso Satanás es que eso suceda, que eso ocurra. Ahora, cuando vemos las características de esto, notemos también algunas de las características, por supuesto, específicas de la bestia. Lo que dice Juan, no Daniel. Juan dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En primer lugar, nos damos cuenta que tenía la misma apariencia que el dragón que vimos en el capítulo anterior, de acuerdo a Apocalipsis 12:3. He aquí, dice, el gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, o sea, exactamente igual al dragón. Y aquí estamos hablando de esta bestia salvaje, por decirlo así, como Daniel o como Juan lo menciona. Aunque es cierto que el dragón tenía las diademas sobre sus cabezas y la bestia las tiene en sus cuernos, no obstante, la relación entre ambos será, por supuesto, una realidad que nosotros notamos inmediatamente. Es totalmente parecida, igual podríamos decir, y queda claro que la bestia que aparece en la tierra no será otra cosa que una especie de retrato del mismo Satanás. Y si bien
el dragón queda en un segundo plano mientras la bestia actúa en último término, ¿no? El propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres hacia Satanás para que todos le adoren como su Dios. Estamos hablando ahí del falso profeta, ¿ya? Por otra parte, la unión de todos estos símbolos, como los que describe, por supuesto, a esta bestia, las cabezas, los cuernos, las diademas, nos sugiere a un poderoso gobernante internacional que tendrá pretensiones divinas, que tratará de hacerse pasar por algo divino. Si bien es cierto que a lo largo de la historia no han faltado y han habido pero un montón de gobernantes arrogantes, orgullosos, que podríamos relacionar también con esta terrible bestia, porque muchos historiadores y muchos que estudian la Biblia tratan de decir que muchos de estos gobernantes fueron en realidad lo que menciona Apocalipsis, hombres que se han exaltado a sí mismos hasta el punto de creerse iguales a Dios. La Biblia recoge algunos de estos casos, como por ejemplo reyes de Babilonia. Varios reyes de Babilonia se consideraron como dioses. También el rey de Tiro, el mismo Faraón, Ra en la tierra, decía él, Antíoco o Epifanes también, por no mencionar algunos, que todos aparecen en la Biblia. Estamos hablando que unos aparecen en Daniel, como el caso de Babilonia, también aparece en el libro de Isaías, Ezequiel habla de Tiro, Ezequiel también habla de Faraón, habla de Antíoco, y Daniel, por supuesto, también habla acerca de ellos. O sea, cada uno de estos aparecen en la Biblia. Y fuera de la revelación bíblica también podemos señalar algunos emperadores romanos como Gallo, Calígula, Nerón o Domiciano, que hicieron que sus súbditos los trataran como si fueran verdaderos dioses. Ellos también pusieron sobre sus cabezas un nombre blasfemo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Nerón, por ejemplo, exigía ser saludado como el Eterno. Eso es lo que exigía Nerón. Y en sus monedas se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo. Ahí en la moneda aparecía el rostro de Nerón y decía el Salvador del mundo. Domiciano exigía a sus vasallos que se dirigieran a él como nuestro Señor y Dios. Y se les exigía que dieran culto divino a su emperador. O sea, estamos mencionando a algunos solamente. No obstante, aunque todos estos personajes en realidad han encajado en alguna medida o en alguna forma con el patrón que tanto Daniel como también Juan en el Apocalipsis nos presentan de la bestia, sin embargo, estas profecías no han encontrado todavía su cumplimiento final y definitivo, porque recordemos que tiene que cumplirse también lo que es la gran tribulación. Recordemos entonces que esta bestia aparecerá en la escena mundial en el último tiempo y será destruida por la venida en gloria del Señor Jesucristo. Recuerde lo que leíamos recién acerca de Pablo, lo que hablaba Pablo. Entonces, el origen de su poder, el origen de donde nace el poder para esta bestia, sin duda el aspecto más interesante en esto es esa situación terrible, el poder que va a tener. ¿Por qué? Porque será una bestia terrible, pero lo que realmente lo hace un enemigo altamente peligroso es el hecho de que el dragón, Satanás el diablo, le dio su poder y le dio su trono y le dio gran autoridad. Esto es lo increíble. Entonces, si nosotros nos encontramos ante un ser que encarna al mismo Satanás, sin duda vamos a ver algo terrible sobre esta tierra. De algún modo, la afinidad entre el dragón y la bestia que salía del mar, pretendiendo por supuesto imitar lo que es la relación íntima y eterna entre el Padre y el Hijo, o entre Dios y Jesucristo. Eso es lo que está tratando de hacer aquí Satanás. Así que del mismo modo que el Hijo es uno con el Padre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y comparten el mismo trono, también entonces la bestia viene y comparte su trono con el dragón. Está haciendo el símil o está haciendo una imitación de lo que por supuesto nosotros ya conocemos que tiene Dios y nuestro Señor Jesucristo.
Probablemente esta bestia se trata de un hombre que aceptará la misma proposición que Satanás hizo a nuestro Señor Jesucristo y él, por supuesto, nuestro Señor rechazó. Recordemos eso, Mateo capítulo 4, versículo 8 y 10. Otra vez dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, en cierto sentido, es verdad que todo el mundo está bajo el control del maligno y es una realidad, lo dice primera de Juan 5:19 y habla acerca de eso. Y aquí vemos que en el tiempo final ejercerá su control sobre todo el mundo por medio de la bestia. Cederá todo el control, todo el dominio y todo el poder a la bestia. No obstante, aunque desde la perspectiva de Dios este personaje será sin duda una bestia, no quiere decir que los hombres lo vean como tal. No es que usted va a mirar una bestia. Esto es como cuando nosotros decimos, y el diablo, y todos se imaginan al diablo rojo con cuernos y un... No tiene nada que ver. Aquí debemos también entender que la misma Biblia dice que él se viste como ángel de luz. O sea, estamos hablando que va a aparecer algo muy bueno, pero en realidad en el fondo va a ser horriblemente malo. Recordemos entonces que tanto Daniel como Nabucodonosor tuvieron su propia visión sobre el futuro de los reinos de este mundo. Y mientras que para el rey Nabucodonosor, esos reinos eran representados por una hermosa estatua de materiales preciosos, para el profeta de Dios, por supuesto, eran vistos como bestias salvajes y destructivas. Y no cabe duda de que los hombres incrédulos de este mundo van a ver esta bestia como un hombre que poseerá talento, capacidad, carisma. Incluso los grandes conquistadores del pasado van a estar como reflejados en él. Además, no debemos olvidar que junto a su atractivo personal o la atractiva personalidad que va a tener en realidad, poseerá también el poder de hacer milagros y fascinarán a todo el mundo esos milagros. Por eso que en esto nosotros debemos entender que aquí se está viendo una situación increíble, nunca antes vista. Un gobernante en la tierra que va a tener un poder único y que va a gobernar sobre todo el mundo y que al mismo tiempo va a tener poder para hacer milagros. Esto es increíble. Entonces ahí uno dice, bueno, no va a haber ningún problema, el mundo va a estar tranquilo. Ahora, no es difícil imaginar que el mundo lo vea como el Salvador y ponga, por supuesto, en él sus esperanzas. No hay duda de eso. Si en este momento, en la situación de caos que vive el mundo, apareciera un líder que solucionara los problemas, le aseguro que todo el mundo está diciendo que bueno, eso es lo que necesitamos. Entonces todo esto se prepara para este tiempo, para el tiempo final. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4, lo que Juan dice, vi una bestia o vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, ¿a quién adoraron? A Satanás, al diablo que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué es lo que sucede aquí? La bestia cautivará el corazón de los hombres. Aunque no se nos dan muchos detalles, el texto nos dice que esta bestia fue herida de muerte. Más adelante veremos que su herida fue producida por una espada en Apocalipsis 13, 14. Pero desconocemos las circunstancias en las que esto se pudo producir o en las circunstancias que ocurrió. Esto se debe a que el interés de Juan no está para revisar cómo se produjo la herida, sino el hecho de que esa herida, que era de muerte, que era mortal, fue sanada y aparentemente de manera milagrosa. Entonces, es interesante notar aquí que la expresión traducida como herida de muerte
es la misma que se usó anteriormente en la relación al Cordero, que fue presentado como inmolado en Apocalipsis 5:6. Usted tiene que tener su mente bien abierta aquí, porque lo que Satanás trata de hacer es imitar lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo. Eso tiene que tenerlo muy claro. No hay duda de que Satanás intentará, ¿qué cosa? Plagiar al verdadero Mesías. O sea, lo que quiere hacer Satanás es presentar a esta bestia como el Mesías al mundo y sobre todo a Israel. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, él lo que está haciendo es un esfuerzo por simular su muerte y al mismo tiempo su resurrección. Recuerde usted que las profecías del Antiguo Testamento decían acerca de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, que Él moriría, que sería crucificado, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Entonces lo que está haciendo aquí Satanás es sencillamente plagiar al verdadero Mesías. Y aunque el texto no dice que llegará a morir, no cabe duda de que su sorprendente recuperación le ayudará a la bestia a consolidar su dominio sobre el mundo. Todo el mundo caerá a sus pies cuando vean que esta herida de muerte fue sanada milagrosamente. O sea, si habían algunos que dudaban, seguramente al ver la herida y más tarde sanada, dejarán de poner resistencia a su control. Todo el mundo será controlado por ello. Será el momento entonces en que su popularidad alcance proporciones sorprendentes en el mundo. Recordemos entonces que con los sellos y las trompetas, la muerte se extenderá por el mundo en una escala sin precedentes. Y cuando la bestia se presente como aparentemente ¿cómo es la palabra? Invulnerable, ahí es la palabra, a esos efectos de la muerte y de todo aquello, conseguirá conquistar al mundo. Que probablemente vean en ella su única esperanza ante todo lo que está ocurriendo. Todo esto no deja de sorprendernos, por supuesto, cuando vamos estudiando la palabra. Cuando el verdadero Cristo vino al mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, todos gritaron a una voz que le crucificaran. Por cuanto se presentó, por supuesto, a todo Israel, y podemos decir al mundo entero, pero lo crucificaron. Pero cuando este impostor venga y se presente, todos querrán coronarlo. La diferencia, ¿no? Los hombres que se negaron a creer en la auténtica resurrección de Cristo, que se negaron a creer que Jesús había resucitado, sin embargo darán crédito a este engañador. O sea, estoy hablando del espíritu que hay en el ser humano hoy. Pero lo más grave de todo este asunto es que la restauración de la bestia no puede traer salvación al mundo, sino que solo servirá para que aumente su poder, para que aumente su control sobre este mundo y pueda acabar libremente con cualquiera que se le oponga. Ahí está la gran diferencia. Jesús vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Jesús murió en la cruz para derramar su sangre y salvarlo a usted y a mí. Y esa salvación hoy la tenemos gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ofrece al hombre pecador perdón y vida eterna. Entonces, nada debe extrañarnos, puesto que tanto el Señor Jesucristo nos advirtió que esto iba a ocurrir, que esto iba a suceder. Jesús habló y Juan lo escribe en Juan capítulo 5, versículo 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esta es una profecía marcada para este tiempo. Entonces, para finalizar, veamos el verdadero propósito de la bestia. El interés de la bestia no será de dar vida a los hombres, sino de conseguir que todos le adoren y que todos adoren a Satanás.
Veamos cuál fue el resultado de esta sanidad. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Eso es lo que dice Juan. Satanás seguirá lo que siempre ha deseado, lo que siempre ha querido. Esto es lo que siempre él ha anhelado, que los hombres le adoren públicamente. Recordemos un poco el inicio de todo esto. La rebelión en el cielo. ¿Por qué? Porque él quería ser adorado. Esta es la realidad. Quería que los ángeles le adoraran. Entonces cuando vino y fue echado a la tierra, quería ahora que los hombres le adoraran. Eso es lo que busca desde el principio. Entonces él se sentirá satisfecho cuando escuche a los hombres aclamarle, adorarle, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? El mundo pensará que la bestia es invencible y que podrá derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a ella. No serán cautivados por su grandeza moral. El mundo no va a ser cautivado por eso, sino por su fuerza bruta, porque él destruirá a todo aquel que se le oponga. Pero aunque los hombres crean que la bestia es invencible, la pregunta formulada aquí, ¿quién podrá luchar contra ella?, será contestada unos capítulos más adelante cuando estemos viendo eso, que cuando venga el auténtico Rey de reyes y Señor de señores, se presente en este mundo para tomar el reino que legítimamente le corresponde a él y lance, de acuerdo a la escritura de Apocalipsis 19, dice, y lance a la bestia al lago de fuego que arde con fuego y azufre. O sea, eso nosotros lo sabemos por adelantado porque la profecía lo describe. Y en cuanto a los gritos de la humanidad, esa humanidad rebelde, no cabe duda de que son un claro ataque a una forma de expresar su oposición contra la verdad, esa verdad revelada en la palabra acerca de Dios. El mundo hoy día se opone totalmente a las cosas de Dios. Cuando vemos y miramos nosotros en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Esa es la pregunta. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto es increíble. El asunto, hermano querido, de quién o de a quién adoramos se reviste hoy día de una tremenda importancia en toda la Biblia, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. ¿A quién adoramos nosotros hoy? No hay duda de que el hombre ha sido diseñado para rendirse y adorar a un Dios absoluto. Pero cuando se rechaza al auténtico Dios, solo quedan impostores que de ninguna manera podrán satisfacer las expectativas del corazón humano. Nunca podrá ser saciada la necesidad humana porque son impostores. Además, como veremos a lo largo de los estudios que estamos realizando, veremos a quién rendimos nuestra lealtad. Porque allí es cuando nosotros debemos preguntarnos, porque cada hombre tiene consecuencias eternas dependiendo a quién está siendo leal. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, ya habiendo sido salvos, habiendo recibido a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora lo que nosotros debemos hacer es adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es el único que puede salvarnos, porque Él es el único que dio su vida por nosotros y pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso cada uno de nosotros entendemos que debemos adorar a Dios. Entonces cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, como vemos aquí de estas dos bestias que por supuesto una sube del mar, la otra sube de la tierra, pero vamos a verlo ya en el próximo tema. Y sin duda vemos lo que sucede. Vemos aquí
una tremenda imitación de Satanás para tratar de hacer creer, no tan solo al mundo, sino en especial a Israel, que aún espera al Mesías. Israel que aún está esperando que las profecías se cumplan. Israel que aún está esperando que ese Mesías venga. Entonces el engaño será directamente hacia ellos. Para ti y para mí ya no existe eso. ¿Por qué? Porque ya conocemos al Señor Jesucristo y ya lo hemos recibido y lo hemos aceptado. Pero Israel todavía no lo acepta, todavía no lo recibe. Y eso es el problema para ellos. Entonces entendamos, cuando hablábamos en el capítulo anterior acerca del dragón que seguía a esta mujer para que el niño que naciera fuera devorado y la mujer tuvo que huir al desierto, estábamos hablando de Israel, del periodo en donde ellos tendrán que huir al desierto, donde Dios les protegerá, donde Dios les cuidará para que ellos se vuelvan a Dios y puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías y el único digno de ser alabado. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Yo espero que haya entendido algo de lo que hemos hablado y a veces en este sentido nos gustaría hablar muchas cosas más de esto, pero tenemos que ir paso a paso para que nuestra mente pueda entender y al mismo tiempo podamos ver a través de la Escritura cómo la misma palabra nos va revelando lo que ella enseña. Por eso es muy importante, hermano querido, que pongamos atención a la palabra de Dios y que Dios nos hable cada día. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por esta palabra, dando gracias por esta instrucción. Cada uno de sus hijos y de sus hijas, Señor, hoy ha recibido esta instrucción de su palabra. Permítanos, oh Dios, que a través de ello podamos, Señor, entender y comprender mucho más aún de lo que hoy usted nos ha ministrado. Bendiga la vida de sus hijos y de sus hijas. Que en esta noche, Señor, cada uno de ellos pueda analizar a más profundidad lo que hoy han recibido. Que al llegar a casa vuelvan a leer, vuelvan a escudriñar, porque sin duda su palabra se revela a nuestras vidas. Gracias por este tiempo y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Cantamos al Señor.